¿Y cómo están ustedes? Estoy muy agradecido porque cada semana puedo compartir el estudio bíblico de Génesis por medio de este canal. La vez pasada compartimos en Génesis capítulo 2, el versículo 5 y 6, toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Continuando con lo de la vez pasada, hoy voy a leer en Génesis capítulo 2, el versículo 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiero compartir sobre Génesis capítulo 2, el versículo 9. Realmente, aunque la gente se congrega y cree en Dios, no puede ver un cambio en su vida. Por eso se esfuerza en dejar el licor, el cigarrillo y trata de vivir sinceramente, pero no puede lograr un cambio verdadero. Pero deben darse cuenta que ese cambio no puede lograrse por su esfuerzo o deseo del hombre. Mientras leemos en Génesis capítulo 2, Dios ha escondido mucho misterio. La vez pasada compartimos en Génesis capítulo 2, el versículo 5. Nuevamente observamos. Ya Génesis capítulo 2, el versículo 5 dice, toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Amados, si observamos este pasaje, no había hierba en el campo, no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Hoy en día muchas personas no tienen esperanza ni gozo, están muy deprimidas. Cuando yo miro esa situación me doy cuenta de que Dios trabaja por su poder y puede cambiar a quien antes se esforzaba pero no cambiaba. Mientras he pastoreado, cuando llega un nuevo miembro a la iglesia, yo observo y luego conversamos. Entiendo que hay muchas personas acongojadas, desoladas, miserables. Después de conversar con ellos, medito en la conversación y pienso que una persona muy desesperada y desolada se parece al paso por un túnel oscuro o cuando alguien se hunde en un charco, pero mi corazón está lleno de esperanza al pensar cómo Cristo los liberó desde de allí. Conforme pasa el tiempo, 1 año, 2 años o 3 años, unos hermanos de la congregación trabajan normalmente, algunos ganan o algunos pierden en su negocio, son aparentemente normales cuando observo a cada persona, con el tiempo he visto. Antes de conocer a Cristo, esa persona no era así. Pero cambió mucho, gracias a Dios, he visto muchas veces a esas personas. Cuando estoy parado en la tarima, miro a los hermanos de la iglesia sentados en el salón del culto, mi corazón se emociona al verlos. Yo recuerdo cómo era esa hermana antes de conocer la iglesia, o ese hermano o esa hermana recién llegada a la iglesia, cómo era. Recién se congregó, estaba muy acongojada, por eso recuerdo la obra de Dios, Dios los cambió. Y el problema no era, no lloviera, que no había árboles ni hierbas, que no nacieron verduras en el campo, ni había labrador, porque Dios podía resolver cualquier problema. De verdad, si Dios no acompaña en la situación, que no hay árboles o labradores, sería muy desesperante. Por eso Dios es esperanza. Amados, en Habacuc capítulo 3, el versículo 17, que nos dice, aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hay vacas en los corrales.
Humanamente, el profeta Habacuc no tenía nada. Yo pienso que si la higuera no floreciera y las vides no hubieran tenido frutos, aunque faltara el producto del olivo, y los labradores no dieran mantenimiento, las ovejas fueran quitadas de la majada, ¿qué tenía él? No tenía nada. Según la perspectiva del hombre, pero qué maravilloso lo que el profeta Habacuc testifica. En Habacuc capítulo 3, el versículo 18-19 dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Por favor, leamos la Biblia, busquemos Romanos capítulo 8, el versículo 9. Es un versículo tan precioso. Ese pasaje dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Romanos capítulo 8, el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros. El versículo 11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El problema verdadero no es este momento, no es la falta de dinero, estar muy enfermo o desempleado, sino no tener a Dios en el corazón. Hoy en día, todos son creyentes, se congregan en la iglesia, son fieles y fervientes, pero cuando se confronta el problema real, se olvida a Dios. Vamos a compartir. El enfermo por 38 años, antes de conocer a Jesús, estaba muy enfermo. También sale una mujer enferma que tenía flujo de sangre durante 12 años porque ella vivía enferma. La razón era porque no había encontrado el poder de Jesús. El enfermo por 38 años, después de haber encontrado al Señor, su corazón se hizo uno con el corazón de Jesús. Luego fluye el poder de Jesucristo, también el corazón de la mujer enferma del flujo de sangre se hizo uno con el corazón de Jesús. También el enfermo por 38 años, el leproso y el ciego estaban apartados. Su problema eran sus problemas. Sus dificultades eran suyas. Sus angustias eran sus angustias. Pero cuando se halla uno con Jesús, sus problemas no son más suyos, sino del Señor, y son el trabajo de Jesucristo. Amados, después de entender el Evangelio, conforme pasa el tiempo que he entendido que la iglesia, aunque la gente se congrega, tiene su vida espiritual, pero todavía no ha resuelto el problema del pecado entre Jesucristo y ellos. Mientras se vive en este mundo apartado de Jesucristo, se vive de esa forma. Cuando viene la dificultad, solo queda dificultad. Cuando llega el dolor, solamente queda el dolor. Cuando viene la maldición, se convierte en maldito. Cuando cae la perdición, se cambia en perdido. Amados oyentes, ya sabemos muy bien un pasaje de la Biblia, Juan capítulo 8, una mujer adúltera. Ella adulteraba y fue detenida en el acto del adulterio. Según la ley, ella debió haber sido apedreada. Ya estaban listas las piedras a un lado, había multitudes. Mientras ella estaba apartada de Jesucristo, los deseos de la carne la dominaban. Cuando el pensamiento lujurioso la arrastraba a ella, nadie podía desatar ese poder de Satanás. Entre más ella se esforzaba, se hundía más. Algunos pueden pensar que ella adulteraba, que era una mujer lujuriosa, pero cuando escudriñamos bien la Biblia, ella no adulteraba, sino que fue atada por el pensamiento de lujuria, aunque se esforzaba y tomaba la decisión para no caer, pero el deseo de la carne la arrastraba, al final fue detenida por el adulterio. De igual manera, hoy en día se vive muy bien, libre aparentemente. De verdad el hombre exterior vive muy libremente,
como la democracia. Pero el hombre interior es detenido por apuesta por licor. Algunas personas son arrastradas por la droga, por lujuria. Otras son atadas por los deseos de la carne, por el orgullo. Se ven muy miserables. Aunque nació como hombre, pero no aprovecha su vida, el orgullo lo arrastra. ¿Dónde lo llevaría? A ser orgullosa. Por eso al final todo el mundo lo señala y dicen, esa persona es muy orgullosa, por eso él escucha, ¿no es cierto? El pensamiento lujurioso, ¿dónde lo llevaría? ¿Lo llevaría a ser una persona adúltera o una mujer inmunda? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo hacer eso? Esa mujer, antes de ser detenida por los fariseos y escribas, primero el pensamiento lujurioso la arrastró, la convirtió en una mujer adúltera, la llevó al valle de la sombra de muerte. Muchas personas no conocen este mundo, murmuran, una mujer inmunda, adúltera. Personalmente evangelizado en la cárcel, cuando terminamos la predicación en la campaña de la cárcel, tuve la oportunidad de conversar frecuentemente con los presos. Algunos tienen confianza en mí, pudimos conversar algunos temas muy personales. La mayoría me han contado que ellos no entendían por qué habían cometido delitos, como si se hubieran convertido en endemoniados, o si un espíritu los arrastrara, por eso cometieron el crimen. Pero algunas personas planeaban homicidio voluntario o planearon asaltar. Pero otras personas asesinaron sin planes, sino por una fuerza que arrastra al hombre. Si miramos todo esto, el hombre es fracasado. Como un esclavo que es arrestado con grillo y cadenas, o como un buey cuyas riendas son dirigidas por unos niños. ¡Qué miserable! ¿Quién puede desatarlos y liberarlos? Solo Jesucristo tiene ese poder. Si una persona es arrastrada por la potestad del pecado o apuestas, pero si se hiciera una con Jesucristo, sería dirigida por el Espíritu de Jesucristo. Si Jesús estuviera en su corazón, aparentemente se vería débil, pero a través de Jesucristo en su corazón estaría bien y podrían ser libres. De vez en cuando he orado por los endemoniados. He orado por ellos. A menudo el demonio se va a través de la oración. Cuando yo lucho contra el espíritu maligno, frecuentemente le digo, Satanás, no voy a pelear contigo. Voy a pedirle a Jesucristo que pelee en mi lugar. Gracias a Dios, he visto muchas veces que el poder de Dios rechaza el demonio por el poder de Jesucristo. No es mi poder, sino el poder de Dios. Ahora, por favor, vamos a buscar en Romanos capítulo 8, el versículo 9. Leamos juntos. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nuestro cuerpo se inclina a los deseos de la carne. Solo el Espíritu de Dios puede salvarnos de los deseos de la carne. Antes de ser salvo, fui atacado por la potestad del pecado, fui arrastrado. Pero cuando entendí el Evangelio en el año 1962, al principio recién conocí al Señor, todavía mi corazón se inclinaba hacia los deseos de la carne, tomaba, disfrutaba, caminaba en la inmundicia. Pero después de entrar Cristo en mi corazón, a pesar de tener defectos y debilidades, ya no era como antes, no me inclinaba absolutamente por los deseos de la carne. Un día me di cuenta de que mí mismo se cambió, no por mi esfuerzo, sino por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios vivía en mi corazón, provocaba diferentes ideas que nunca antes había tenido. Amados, en Juan capítulo 4 sale una mujer samaritana. Ella no anunciaba el Evangelio por su esfuerzo ni por su decisión. Obviamente ella no evangelizaba por sí misma. En el mundo espiritual hay dos tipos de vida de creencia. Primero,
alguien que quiere lograr espiritualidad por su esfuerzo y su obra. Otra vida de creencia es que, aunque no puede hacer ni lograr por mí mismo, sino por Jesucristo, después de llegar a Cristo, Él trabaja en el corazón de nosotros. En Romanos capítulo 8, el versículo 10 dice, si Cristo está en vosotros. El versículo 11 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el espíritu de Dios vivificare. Si Jesucristo mora en vosotros, aunque tuviera enfermedad o hubiera necesidad, no tendría tanto problema, ¿no es cierto? En los 4 evangelios, cuando Cristo estaba en la casa de los bodas en Caná, aunque faltaba el vino, no había problema también. Cuando los 5,000 hombres estaban en el desierto, no tenían nada, pero tampoco había problemas, porque por medio de Jesucristo podían resolver todas las situaciones. La enseñanza de Génesis capítulo 2 es que no llovía. No había problema porque Dios estaba. Aunque caiga nieve, congele, sople viento, no había hierbas ni labrador en el campo. No había problema. Esa condición se parece mucho a nuestro corazón desolado, pero Dios cambió desde el mundo desértico al florecido. Es entonces cuando canta las aves en el huerto del Edén. He visto que la mayoría de hombres no tienen paciencia. Cuando no están de acuerdo, no pueden aceptar bien, están muy afanados, violentos, muy preocupados, codiciosos, aunque tuvieron un gran corazón y buen carácter. Si se acabara el dinero, se sentirían muy acongojados y afanados. Aunque su corazón parece muy asolado, inmundo, muy seco, cuando Jesucristo entra en ustedes, Él puede cambiar su corazón desde un desierto hasta el paraíso. Así Él puede trabajar. De vez en cuando unos miembros de la iglesia no pueden venir a la iglesia. He visitado sus hogares. Luego les digo, hermana, por favor, ¿podría testificar? ¿Cómo ha vivido por fe? O hermanos, por favor, cuéntenos su testimonio. Durante el testimonio, Dios hizo esta obra en mi vida. Dios me cambió de esta manera. Él me dio la misericordia. Cuando yo escuchaba el testimonio de ellos, sus corazones eran muy prosperados por Dios y tranquilo. En Génesis capítulo 1, el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero la tierra se cambió en florecida. Anteriormente en la tierra no había nada, era muy seca, pero Dios sembró el árbol de agradecimiento, las flores dando fruto de gratitud. Por medio de esos frutos se regocija el corazón. Luego sembró árboles de paz, estaba lleno de árboles el huerto de Edén, como lleno de agradecimiento, gozo y paz está mi corazón que glorifica a Dios. Entre nosotros, ¿quién puede cambiar la tierra seca? ¿Quién puede producir las hierbas en el campo seco y crear el hombre? No podemos. Por eso Dios tenía que trabajar. De igual manera, ¿quién puede cambiar nuestro corazón seco, podrido, que está muriendo? ¿Todavía ustedes creen que por su propio pensamiento puede cambiarse a sí mismo? Muchas personas pensaban de esa manera, pero al final fracasaron. Ya vamos a ver en Génesis capítulo 12, el versículo 9 dice, Jehová, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia dice que Jehová produjo todos los árboles deliciosos, así como también nuestro Dios nos ofrece la paz, la bendición y la gracia en el corazón, no por nuestro esfuerzo. Amados, ¿todavía alguien trata de cambiar su vida por su propio esfuerzo? Por favor, deje su propio esfuerzo y su obra de esa manera. Temporalmente puede ver el resultado, pero con el tiempo no puede lograr el resultado.
Si mi corazón estuviera como en Génesis capítulo 2, muy seco, no había hierba, muy desolada, solo lleno de polvo y suciedad, Dios puede cambiar su corazón como un árbol codiciable y nacerán muchos árboles. Permitan que Dios trabaje en su corazón, pueda hacer de él un jardín de Edén. Amados, yo anhelo que ustedes experimenten cómo Dios trabaja lindamente en su corazón, ya que el hombre por sí solo no puede hacerlo. Hoy compartimos en Génesis capítulo 12, el versículo 9. De verdad, ojalá que Dios creara en el corazón de ustedes el huerto del Edén, y que su corazón sea un huerto precioso, glorificado, gozoso, y que reciba muchas bendiciones. Estoy muy agradecido porque ustedes han apoyado este programa orando animado por teléfono. Continuamente oren por nosotros y apóyennos. Hoy compartimos hasta aquí. Hasta la próxima hora. Que estén bien en la gracia del Señor. Muchas gracias.